Algo está cambiando en España, y muchos ya lo sienten. Hay algo que no sale en los grandes titulares. No es una guerra declarada. No es una crisis repentina. No es el tipo de noticia que interrumpe la programación normal. Es algo más silencioso. Más lento. Pero igualmente poderoso. Es el tipo de cambio que primero sientes en el bolsillo. Luego en la factura del supermercado. Luego en el depósito de gasolina. Y cuando te das cuenta de que no es algo puntual, ya llevas meses pagándolo. España está viviendo uno de esos momentos. Y si estás aquí, probablemente ya lo hayas sentido. Hoy vamos a hablar de eso. Sin alarmar. Sin exagerar. Pero con la honestidad que este tema merece. Porque entender lo que está pasando no es solo cuestión de economía. Es cuestión de anticipación. De toma de decisiones. De preparación. Quédate. Porque esto te afecta directamente. Todo empieza de la misma manera. Con algo pequeño. Algo que, en un primer momento, casi no te llama la atención. ¿El precio de la gasolina subió 10 céntimos? Bueno, ya bajará. ¿El aceite de oliva está más caro esta semana? Será la temporada. ¿El ticket del supermercado es un poco más alto que el mes pasado? ¿Habrán cambiado algún precio? Eso es lo que nos decimos. Eso es lo que nos contamos a nosotros mismos. Y en el corto plazo, tiene sentido. Los precios fluctúan. Siempre lo han hecho. Pero hay una diferencia clave entre una fluctuación y una tendencia. Una fluctuación es temporal. Sube y baja. Entra dentro de lo normal. Una tendencia, en cambio, tiene dirección. Tiene inercia. Y una vez que se instala en el sistema, es mucho más difícil de revertir de lo que parece. Lo que estamos viendo en España en este momento no son fluctuaciones aisladas. Son señales. Son las primeras piezas de un puzzle que, visto desde lejos, empieza a tomar forma. Vamos a analizarlas una por una. La primera señal es el precio del combustible. En los últimos meses, el coste de llenar el depósito ha experimentado subidas que, aunque no son dramáticas, sí son consistentes. No estamos hablando de un pico puntual provocado por una tormenta política o un conflicto bélico puntual. Estamos hablando de una presión sostenida sobre el precio del petróleo que se traslada, inevitablemente, a las gasolineras de toda España. Y esto importa por una razón fundamental. El combustible no es solo lo que pagas cuando llenas el tanque de tu coche. El combustible es lo que mueve camiones. Lo que alimenta flotas de reparto. Lo que sostiene la cadena logística entera. Cuando sube el combustible, sube todo lo que depende de él. Y aquí es donde entramos en la segunda señal. El coste del transporte. Los transportistas llevan tiempo advirtiendo que los márgenes se estrechan. Que mantener una flota activa se vuelve más caro. Que hay rutas que ya no son rentables. Y que, en algún momento, ese coste extra tiene que ir a algún sitio. ¿Adivinas a dónde va? Al precio final del producto que compras. Cuando el camión que lleva la fruta desde Valencia hasta un supermercado en Bilbao tiene que pagar más por cada kilómetro recorrido, esa fruta llega más cara al lineal. No porque la fruta en sí valga más, sino porque el sistema que la mueve cuesta más. Y la tercera señal es la que más se nota en el día a día. Los productos básicos. Aquí es donde la economía deja de ser un concepto abstracto y se convierte en algo que puedes tocar, medir y sentir. La cesta de la compra. Los productos de primera necesidad. Los artículos que llevas comprando siempre, en el mismo sitio, con la misma frecuencia. Esos productos han subido. No todos. No de golpe. No de manera escandalosa. Pero si coges los tickets de los últimos 6 meses y los comparas, el número no miente. Estás pagando más por lo mismo. Y eso, cuando se repite semana tras semana, deja de ser una coincidencia. Bien. Ya tenemos las primeras piezas. Ahora viene la parte crucial para entender por qué esto no es un problema simple. ¿Qué pasa cuando el precio del combustible sube de forma sostenida? Vamos paso a paso. Primero, las empresas de transporte ven cómo sus costes operativos aumentan. Tienen que elegir, absorber el golpe y comprimir sus márgenes, o trasladar el coste al cliente.
La mayoría no puede permitírselo primero durante mucho tiempo. Segundo, los productores y distribuidores que dependen del transporte reciben una presión adicional sobre sus costes. Si les cuesta más traer la materia prima, si les cuesta más distribuir el producto terminado, el margen por unidad se reduce. Tercero, las empresas que tienen que elegir entre perder dinero o subir precios, suben precios. Cuarto, el consumidor final paga más. Quinto, el consumidor ajusta su comportamiento. Compra menos cantidad. Cambia de marcas. Deja de consumir ciertos productos no esenciales. O simplemente gasta lo mismo en menos. Sexto, las empresas que pierden volumen de ventas buscan nuevas formas de compensar. Lo que puede llevar a ajustes de plantilla, reducción de inversión o nuevas subidas de precio. Este es el efecto en cadena. No es una teoría. Es el mecanismo real que se activa cuando el coste de la energía sube de forma consistente. Y lo que hace que este momento sea particularmente relevante es que no estamos hablando de una causa única y aislada. Estamos hablando de una presión que llega de múltiples frentes al mismo tiempo. El precio de la energía en Europa no depende solo de lo que pasa en España. Depende de lo que pasa en Oriente Medio. Depende de lo que pasa en el Mar del Norte. Depende de lo que ocurre en las grandes rutas marítimas que conectan los países productores con los países consumidores. Y ahí es donde entra uno de los factores que más está condicionando la situación actual. El Estrecho de Ormuz. ¿Dónde está el Estrecho de Ormuz? Es un punto geográfico estratégico situado entre Irán y Omán. Una franja de agua de apenas 40 kilómetros de ancho en su parte más estrecha. 40 kilómetros. Un pasillo minúsculo en el mapa del mundo. Pero por ese pasillo pasa aproximadamente el 20% del petróleo que se consume en todo el planeta. 1 de cada 5 barriles de petróleo que mueve el mundo moderno pasa por ahí. Y cualquier tensión, amenaza, bloqueo o conflicto en esa zona tiene repercusiones inmediatas en los mercados de materias primas a escala global. No hace falta que haya un bloqueo total. No hace falta que estalle un conflicto abierto. Basta con que exista incertidumbre. Basta con que los operadores de los mercados energéticos perciban un riesgo elevado para que los precios del petróleo reaccionen al alza. Porque los mercados no esperan a que las cosas pasen. Los mercados anticipan. Especulan. Descontarán escenarios futuros en los precios actuales. Y cuando el Estrecho de Ormuz está bajo presión geopolítica, lo que pasa lejos de las costas españolas se convierte en algo muy presente en las gasolineras de Madrid, Barcelona o Sevilla. Esta es la naturaleza del mundo globalizado. Lo lejano llega. Siempre. La pregunta no es si te va a afectar. La pregunta es cuándo y cuánto. En este momento, la región del Golfo Pérsico atraviesa una de sus fases de mayor tensión de los últimos años. Las disputas entre potencias regionales, la presencia de actores armados no estatales, las operaciones militares esporádicas sobre rutas marítimas y la presión de las grandes potencias en esa zona han creado un caldo de cultivo de incertidumbre que los mercados energéticos ya han comenzado a descontar. Y ese descuento llega a Europa. Y de Europa, a España. Dejemos por un momento los análisis macroeconómicos y los mapas geopolíticos. Volvamos a la calle. ¿Qué está pasando en la vida cotidiana de los españoles? Hay algo que los economistas llaman percepción de inflación. Y es interesante porque no siempre coincide con los datos oficiales del IPC. El IPC, el índice de precios al consumo, mide una cesta de productos determinada. Es un indicador técnico, calculado de una manera específica, que refleja una realidad promediada. Pero la percepción que tiene cada ciudadano sobre el coste de vida no se basa en promedios. Se basa en su experiencia personal. En lo que le cuesta llenar el carro de la compra. En lo que paga cada mes de luz y gas. En lo que gasta en transporte. Y en muchos hogares españoles, esa percepción personal es que las cosas cuestan más que hace un año. No de forma dramática. No de forma que haga imposible llegar a fin de mes para la mayoría. Pero sí de forma consistente. Y la consistencia es clave. Cuando algo sube una vez, es una excepción. Cuando algo sube mes a mes durante un año o dos, se convierte en una nueva normalidad.
Y adaptarse a una nueva normalidad más cara tiene consecuencias reales. Familias que antes podían permitirse ciertas actividades ahora tienen que replantearlas. Ahorro que se reduce. Consumo discrecional que cae. Decisiones de compra importantes, como un coche o una reforma en casa, que se posponen. Nada de esto es dramático de manera individual. Pero agregado, a escala de millones de hogares y de decenas de sectores económicos, tiene un impacto real sobre la actividad económica del país. Y eso es lo que empieza a preocupar a los analistas. No la crisis aguda. No el colapso súbito. Sino el desgaste lento. El goteo continuo. La erosión gradual del poder adquisitivo que no genera titulares, pero que se acumula en silencio. Vamos ahora a identificar cuáles son los sectores y los colectivos más expuestos a este fenómeno. Porque no todo el mundo lo siente igual. El primero, y quizás el más obvio, es el sector del transporte y la logística. Los transportistas autónomos son los primeros en absorber el impacto del precio del combustible. Para ellos, el gasoil no es un gasto cotidiano sino su principal coste operativo. Cuando sube el precio del carburante, su margen de beneficio se comprime de manera inmediata. Y a diferencia de las grandes empresas, muchos de ellos no tienen poder de negociación para trasladar ese coste a sus clientes. Tienen contratos cerrados, márgenes estrechos y muy poco margen de maniobra. El segundo sector en la línea de fuego es la agricultura y la alimentación. La agricultura española depende intensamente del petróleo. No solo para el transporte de la producción, sino para maquinaria, para sistemas de riego, para fertilizantes derivados del gas natural. Cuando sube la energía, el coste de producir un tomate, una naranja, un litro de leche o un kilo de cereales aumenta. Y ese aumento se traslada, de una forma u otra, al precio de venta. El tercer colectivo vulnerable es el de los hogares con rentas medias y bajas. Las familias con mayor poder adquisitivo pueden absorber mejor estos incrementos, porque destinan una proporción menor de su ingreso a los gastos básicos. Pero para los hogares que ya viven ajustados, cada subida en la cesta de la compra o en la factura de energía tiene un impacto proporcionalmente mayor. El cuarto sector, y este es uno que a menudo se olvida, es el de las pequeñas y medianas empresas, especialmente las del sector hostelero y servicios. Los restaurantes, bares, talleres, comercios de barrio. Todos ellos tienen costes energéticos significativos. Todos ellos tienen márgenes ajustados. Y todos ellos viven en un mercado donde no siempre pueden subir precios sin arriesgarse a perder clientes. Son especialmente sensibles a estos ciclos de presión inflacionaria. Ante este escenario, ¿qué están haciendo las autoridades? El gobierno de Pedro Sánchez lleva meses monitorizando de cerca la evolución de los precios energéticos y su impacto sobre la economía doméstica. En los últimos años, España ha experimentado episodios de alta inflación que llevaron al gobierno a implementar medidas extraordinarias como bonificaciones al transporte público, rebajas fiscales al combustible, topes en el precio de la electricidad y ayudas directas a los hogares más vulnerables. Algunas de estas medidas han expirado. Otras siguen vigentes. Y la pregunta que está sobre la mesa ahora mismo es si la situación actual requiere una nueva respuesta o si la economía tiene suficiente margen para absorber las tensiones actuales sin intervención adicional. El debate interno en el gobierno no es sencillo. Por un lado, existe la presión de los ciudadanos y de los partidos de la oposición que piden medidas de protección ante la subida de precios. Por otro, existe la presión de las instituciones europeas y de los mercados financieros que miran con lupa el nivel de endeudamiento público español y la capacidad del Estado para sostener ayudas de largo plazo sin deteriorar el equilibrio presupuestario. España tiene uno de los niveles de deuda pública más elevados de la zona euro. Y cualquier paquete de medidas extraordinario tiene un coste que en algún momento hay que financiar. La Unión Europea, por su parte, está desarrollando una estrategia de respuesta a nivel continental. Tras las crisis energéticas de los últimos años, la UE aceleró su transición hacia fuentes de energía renovable, buscando reducir la dependencia del petróleo y el gas de proveedores externos, especialmente de aquellos situados en zonas geopolíticamente inestables. La estrategia es clara en el largo plazo:
cuanta menos dependencia de combustibles fósiles importados, menor vulnerabilidad ante los vaivenes del mercado energético global. Pero la transición lleva tiempo. Y mientras tanto, la economía europea, y la española en particular, sigue siendo altamente sensible a lo que ocurre en el Golfo Pérsico, en los mercados de futuros del petróleo y en las grandes rutas logísticas globales. La Comisión Europea ha activado mecanismos de vigilancia y coordinación entre los Estados miembros para evitar situaciones de desabastecimiento o de shock energético similar al de 2022. Pero la vigilancia no neutraliza la presión. Solo permite reaccionar más rápido cuando la situación lo requiere. Para entender mejor lo que está pasando, vale la pena mirar hacia atrás. ¿Es esto algo nuevo? ¿O hemos estado en situaciones similares antes? La respuesta corta es, sí, hemos estado aquí. Pero cada vez que llega, tiene sus propias particularidades. El primer gran precedente moderno es el shock petrolero de 1973. En plena guerra del Yom Kippur, los países productores de petróleo árabes impusieron un embargo al suministro hacia los países occidentales que habían apoyado a Israel. El resultado fue una crisis energética brutal que multiplicó el precio del crudo por 4 en cuestión de meses y sacudió las economías occidentales de manera profunda. España de los años 70 era un país muy diferente al de hoy, con una economía menos desarrollada y más dependiente de la energía importada en términos relativos. Pero el impacto fue devastador. Aquel episodio marcó un antes y un después en la conciencia energética occidental. Fue el momento en que muchos países empezaron a tomarse en serio la diversificación de fuentes de energía y la eficiencia energética como estrategia de seguridad nacional. El segundo precedente relevante es la crisis de 2008. Aquella no fue una crisis energética en su origen, sino financiera. Pero el precio del petróleo jugó un papel importante como factor de presión adicional antes del colapso. En julio de 2008, el precio del barril alcanzó su máximo histórico de casi $150. Pocos meses después, el sistema financiero global entraba en su peor crisis desde 1929. Para España, aquella crisis fue especialmente dura. Una economía sobredimensionada en el sector de la construcción, con una burbuja inmobiliaria que había distorsionado los flujos de capital durante años, colapsó de manera estrepitosa. Las consecuencias se sintieron durante más de una década. El tercer y más reciente precedente es la crisis energética de 2021 a 2022. Impulsada inicialmente por el rebote de la demanda post-pandemia y agravada después por la invasión rusa de Ucrania y el corte del suministro de gas ruso a Europa, aquella crisis disparó los precios de la energía a niveles históricos. España, como el resto de Europa, sufrió un episodio de inflación elevada que erosionó el poder adquisitivo de los hogares y obligó al gobierno a implementar medidas extraordinarias de ayuda. Esa inflación fue parcialmente controlada gracias a la actuación del Banco Central Europeo, que subió los tipos de interés de manera agresiva para enfriar la economía y reducir la presión sobre los precios. Funcionó. Pero tuvo un coste. Las hipotecas variables se dispararon. El crédito se encareció. La inversión se frenó. Y muchas familias que se habían endeudado en los años previos de tipos bajos se encontraron con cuotas mensuales significativamente más altas. Ahora, en 2025 y con lo que está por venir en 2026, hay elementos que recuerdan a aquellos episodios. No de manera idéntica, pero con suficientes paralelismos como para prestar atención. Hasta aquí el análisis estructural. Ahora vamos a lo que probablemente más te interesa. ¿Qué significa todo esto para ti? Primero, es importante distinguir entre lo que está pasando ahora y lo que podría pasar. Lo que está pasando ahora es una presión inflacionaria moderada, especialmente en energía y alimentos. No es una crisis aguda. No es un colapso. Es una tendencia que lleva meses desarrollándose y que se está consolidando. Lo que podría pasar depende de múltiples variables que en este momento son inciertas. La evolución de las tensiones geopolíticas en el estrecho de Hormuz y en el conjunto del Golfo Pérsico. El comportamiento de los mercados energéticos internacionales. La respuesta de los gobiernos europeos y del BCE. Y la capacidad de la economía española para mantener el crecimiento en este entorno. Segundo,
En términos prácticos, si este contexto se mantiene o se agrava, es razonable anticipar que los precios en varias categorías seguirán bajo presión. La energía doméstica, calefacción, aire acondicionado, luz, gas. El transporte, tanto en combustible como en los precios de los billetes de avión, tren y autobús a largo plazo. Los alimentos, especialmente aquellos cuya cadena de producción y distribución depende de manera intensa de los combustibles fósiles. Tercero, y esto es importante, los cambios graduales en los precios tienen implicaciones para el ahorro y la planificación financiera. Si los precios suben de manera consistente, el poder real de los ahorros guardados en cuentas de bajo rendimiento se erosiona. Un euro guardado hoy vale menos en términos de poder adquisitivo si los precios son un 3 o un 4% más altos el año que viene. Esto no quiere decir que hay que entrar en pánico y cambiar radicalmente la estrategia financiera. Pero sí que es un recordatorio de que ignorar la inflación tiene un coste real. Cuarto, en términos de decisiones del hogar, este contexto puede hacer más relevante ciertas elecciones. La eficiencia energética del hogar. Invertir en electrodomésticos de bajo consumo o en mejoras de aislamiento puede reducir la factura energética de manera significativa y duradera. La revisión de los contratos de suministros. En un mercado energético cambiante, a veces las tarifas que tenías contratadas hace 2 años ya no son las más competitivas. La planificación del gasto en combustible si dependes del coche para el trabajo. En algunos casos, explorar alternativas de transporte o reorganizar los trayectos puede tener un impacto real en el presupuesto mensual. España no vive en una burbuja. Y para entender lo que está pasando en el país, hay que entender también qué está pasando en el conjunto de la Unión Europea. Europa ha pasado los últimos 3 años en un proceso acelerado de reconfiguración de su modelo energético. La dependencia del gas ruso, que era muy alta en países como Alemania, Austria o los países del este, quedó brutalmente expuesta tras la invasión de Ucrania en 2022. La respuesta europea fue un proceso intenso de diversificación, más gas licuado importado de Estados Unidos, Qatar, Noruega y otros proveedores. Más inversión en renovables. Más interconexiones eléctricas. Y una apuesta decidida por reducir el consumo energético como medida estructural. España, en este contexto, tiene algunas ventajas y algunas debilidades particulares. Entre las ventajas, un clima privilegiado que hace que el país tenga un enorme potencial en energía solar y eólica. Una red eléctrica que ya genera un porcentaje importante de su electricidad a partir de fuentes renovables. Y una ubicación geográfica que le permite acceder a suministros de gas procedentes del norte de África, reduciendo parcialmente la dependencia de las rutas del este. Entre las debilidades, una dependencia todavía alta del petróleo para el transporte, tanto de mercancías como de personas. Una industria turística que consume grandes cantidades de energía. Y una economía que, si bien ha crecido más que la media europea en los últimos años, sigue teniendo bolsas de vulnerabilidad estructural. El BCE, por su parte, está en una posición complicada. Tras varios años de subidas de tipos para combatir la inflación de 2022 a 2023, los tipos se han moderado. Pero el margen para nuevas bajadas depende de que la inflación permanezca bajo control. Y si la presión energética actual se consolida, la posibilidad de que el BCE tenga que mantener los tipos más altos durante más tiempo está sobre la mesa. Lo que eso significa en la práctica es que las hipotecas variables seguirían siendo caras. El crédito seguiría siendo caro. Y la actividad económica en general seguiría bajo presión. ¿Hacia dónde va todo esto? Hay que ser honesto, nadie lo sabe con certeza. Los mercados, los analistas y los organismos internacionales hacen previsiones que a veces se cumplen y a veces no. Pero sí es posible identificar algunos escenarios plausibles y las variables que los condicionan. Escenario 1. Distensión geopolítica y estabilización energética. Si las tensiones en el estrecho de Hormuz se reducen, si no hay nuevas escaladas en los conflictos regionales que afectan a las rutas de suministro, y si la demanda global de petróleo no experimenta un rebote significativo, los precios energéticos podrían moderarse. En ese caso, la presión inflacionaria que estamos analizando se relajaría gradualmente. Los precios en España podrían estabilizarse.
El consumidor recuperaría algo de poder adquisitivo. Es el escenario más favorable. No es el más probable, dada la complejidad del contexto geopolítico actual. Pero tampoco es imposible. Escenario 2. Mantenimiento de la tensión con ajuste gradual. Las tensiones geopolíticas persisten, pero no escalan de manera dramática. Los precios del petróleo se mantienen en rangos elevados pero no disparan. La inflación en España permanece moderada, por encima del objetivo del BCE pero sin salirse de control. En este escenario, las familias y las empresas se adaptan. La vida se encarece de manera progresiva pero manejable. La economía sigue creciendo, aunque a menor ritmo. Y el gobierno aplica medidas puntuales de alivio sin grandes paquetes extraordinarios. Es el escenario más probable, y también el más frustrante para el ciudadano. Porque no es lo suficientemente grave como para generar una respuesta contundente, pero sí lo suficientemente persistente como para erosionar el bienestar de manera acumulativa. Escenario 3. Escalada y shock energético. Si los conflictos regionales en torno al estrecho de Hormuz o en otros puntos críticos de la geopolítica energética se intensifican de manera significativa, o si ocurre un acontecimiento inesperado que interrumpa el suministro global de petróleo, el impacto sería severo. Los precios del crudo se dispararían. La inflación volvería a niveles que no hemos visto desde 2022. El BCE se vería obligado a reaccionar. Y los gobiernos europeos tendrían que implementar medidas de emergencia. Es el escenario menos probable en el muy corto plazo, pero no en el horizonte de 1 o 2 años. La historia nos enseña que los shocks energéticos no avisan. Ocurren, nos sorprenden, y entonces reaccionamos. Hemos analizado el panorama general. Ahora vamos a hablar de estrategias concretas. ¿Qué puedes hacer tú, como ciudadano, para navegar este contexto de la mejor manera posible? Lo primero, y probablemente lo más importante, es tener claridad sobre tu situación financiera personal. ¿Sabes exactamente en qué gastas cada mes? ¿Tienes un presupuesto? ¿Sabes cuánto estás destinando a energía, alimentación y transporte en comparación con hace un año? La información es el primer paso. Si no tienes claridad sobre estos números, no puedes tomar decisiones informadas. Lo segundo es revisar los gastos fijos que puedes optimizar. El seguro del coche, del hogar, de salud. Los contratos de teléfono e internet. Las suscripciones que usas poco. Los contratos de suministros de energía. En muchos hogares hay un margen significativo de ahorro en estos conceptos simplemente haciendo comparativas de mercado y renegociando contratos. Es tedioso. Pero el resultado puede ser relevante. Lo tercero es pensar en la eficiencia energética del hogar. No todo el mundo puede permitirse una reforma integral. Pero hay medidas de bajo coste que tienen un impacto real. Programar correctamente el termostato. Sustituir bombillas por LED si todavía no lo has hecho. Revisar el aislamiento de ventanas. Usar electrodomésticos en las horas de menor consumo cuando tu tarifa lo permite. Lo cuarto es revisar la estrategia de movilidad. Si tu coche es antiguo y consume mucho, quizás es momento de evaluar alternativas. No necesariamente comprar un coche nuevo o eléctrico, que también tiene un coste elevado. Pero sí explorar combinaciones de transporte público, bicicleta o vehículos compartidos que puedan reducir el gasto en combustible. Lo quinto es pensar en la alimentación de manera estratégica. Esto no significa comer peor. Significa comer de manera más inteligente desde el punto de vista del coste. Reducir el desperdicio alimentario. Comprar marcas blancas donde la calidad es comparable. Planificar los menús semanales para evitar compras impulsivas. Y, en la medida de lo posible, consumir productos de temporada y de proximidad, que suelen ser más baratos y tienen menor huella logística. Lo sexto, y esto es más a largo plazo, es pensar en la educación financiera. Entender cómo funciona la inflación. Cómo afecta al valor de los ahorros. ¿Qué herramientas existen para protegerlos? ¿Qué significa tener un fondo de emergencia y por qué es importante? No se trata de convertirse en experto en finanzas. Se trata de tener suficiente conocimiento para tomar mejores decisiones. Hay una distinción fundamental que muchas veces se pierde en el análisis económico cotidiano.
La distinción entre estructura y coyuntura. La coyuntura es lo que pasa ahora. Es el precio del petróleo esta semana. Es la tensión en el estrecho de Hormuz este mes. Es la decisión del BCE en la próxima reunión. La estructura es el marco más profundo en el que todo esto ocurre. Y la estructura está cambiando. El mundo está en una transición energética acelerada. Los combustibles fósiles siguen siendo dominantes, pero su hegemonía está siendo cuestionada por las energías renovables de manera creciente. Las grandes economías están reconfigurando sus cadenas de suministro, intentando reducir dependencias que la pandemia y los conflictos geopolíticos pusieron en evidencia como vulnerabilidades críticas. La inteligencia artificial y la automatización están transformando los mercados laborales, la productividad y los modelos de negocio en casi todos los sectores. El cambio climático está añadiendo nuevas presiones sobre la agricultura, el agua, las infraestructuras y los seguros. Y la demografía, en Europa y especialmente en España, plantea desafíos estructurales sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, sanidad y cuidados. Todo esto forma el telón de fondo estructural sobre el que se superpone la coyuntura actual. Y lo que hace que el momento sea complejo no es un problema aislado. Es la confluencia de múltiples transiciones y presiones que ocurren simultáneamente. Las economías que salgan mejor paradas de este periodo serán las que consigan adaptar su estructura con mayor rapidez y menor coste social. Las que inviertan en diversificación energética. Las que mejoren su competitividad sin sacrificar la cohesión social. Las que desarrollen el capital humano de su población para navegar los cambios tecnológicos. España tiene potencial en todas estas dimensiones. Tiene recursos renovables excepcionales. Tiene una estructura productiva diversificada. Tiene una ubicación estratégica en el Mediterráneo occidental que la hace relevante como nodo logístico y energético para el continente europeo. Pero tiene también retos. El mercado laboral con alta tasa de desempleo juvenil. El sistema educativo con reformas pendientes. La vivienda como problema urgente para las generaciones más jóvenes. Y la deuda pública como constricción presupuestaria. Nada de esto se resuelve en un año ni en un gobierno. Son procesos largos, que requieren consenso, constancia y visión de largo plazo. Hay algo que quiero decir antes de cerrar. En momentos de incertidumbre económica, la información tiene un valor especial. No la información que genera alarma innecesaria. No los titulares catastrofistas que venden miedo sin contexto. No los análisis simplistas que reducen fenómenos complejos a un villano o una solución mágica. Hablo de información honesta, contextualizada, que te permita entender lo que está pasando y tomar mejores decisiones. Eso es exactamente lo que intentamos hacer aquí. No somos profetas. No tenemos una bola de cristal. No podemos decirte con certeza lo que pasará en los próximos 12 meses con el precio del petróleo o con la economía española. Pero sí podemos ayudarte a entender los mecanismos, los factores, los escenarios posibles y las herramientas que tienes a tu disposición para navegar este contexto de la mejor manera posible. Porque en un mundo lleno de ruido, la capacidad de distinguir lo importante de lo anecdótico, de conectar los puntos entre lo que pasa lejos y lo que afecta a tu vida cotidiana, de anticipar en lugar de reaccionar, esa capacidad tiene un valor que no tiene precio. Volvamos al principio. No todas las crisis empiezan con grandes titulares. Algunas empiezan en lo cotidiano. En el ticket del supermercado que es un poco más alto esta semana. En el depósito de gasolina que cuesta un poco más que el mes pasado. En la factura de la luz que llega a fin de mes con un número que empieza a incomodar. Nada dramático. Nada que, por sí solo, justifique la alarma. Pero todo junto forma un patrón. Y los patrones, cuando se consolidan, tienen consecuencias reales. Lo que está pasando en España en este momento no es un colapso. No es una catástrofe. No es el fin del mundo económico tal y como lo conocemos. Es una presión. Silenciosa, gradual, persistente. Conectada a tensiones geopolíticas que ocurren a miles de kilómetros de aquí. Alimentada por un sistema energético global que sigue siendo frágil. Sentida en los bolsillos de millones de familias que ajustan sus hábitos sin saber exactamente por qué.
El gobierno sigue la evolución. La UE activa sus mecanismos. Los mercados descuentan escenarios. Y los ciudadanos, mientras tanto, viven y trabajan y toman decisiones con la información que tienen. Cuanta más información, mejor preparados. Cuanta más perspectiva, menos miedo. Cuanta más claridad, mejores decisiones. La pregunta no es si esto va a afectarte. Ya te está afectando. La pregunta es si vas a entenderlo. Y si te vas a anticipar. Yo creo que sí. Porque estás aquí. Y eso ya marca la diferencia. Si este contenido te aportó valor, si te ayudó a entender mejor lo que está pasando, compártelo con alguien que también lo necesite. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y deja en los comentarios qué tema quieres que analicemos la próxima semana. Nos vemos pronto.